Bueno, bienvenidos a un capítulo de FMA Te Enseña Podcast, donde también les vamos a entregar información de interés sobre lo que está pasando en el mundo financiero, todo en el marco de esta iniciativa que tiene el Fondo Nacional del Ahorro. Y hoy tenemos un invitado muy especial, el viceministro de Vivienda. Doctor, bienvenido a este espacio. Y bueno, tenemos también otra invitada, Daniela Jiménez, para hablar de este tema pues que todo el mundo está hablando. ¿Cómo así que los jóvenes ahora se pueden convertir en propietarios? Ministro, cuéntenos un poco. Bueno, muy buenos días o tardes, dependiendo de la hora de lo que nos estén escuchando. En efecto, el gobierno nacional le ha apostado a los jóvenes y a través de la política de vivienda, junto con el Fondo Nacional del Ahorro, se ha lanzado Jóvenes de Propietarios. Es una iniciativa que va a facilitarle las condiciones de acceso a aquellos jóvenes entre los 18 y los 28 años para que puedan comprar su vivienda. Condiciones como mejoras en la tasa de interés, condiciones como una garantía para que esos jóvenes no necesiten un fiador, sino tengan de fiador al Estado, al gobierno nacional, y mejor calidad de la información y una asesoría mucho más personalizada para que esas a veces falta de información sobre los programas que están funcionando lo puedan tener y puedan avanzar mucho más rápidamente con el proceso de acceder al subsidio. Entonces son como las 3 líneas de trabajo y con esas 3 líneas esperamos que cada vez los jóvenes sean más protagonistas de la política de vivienda. Viceministro, antes de darle paso a Daniela, yo tengo una pequeña duda que nos llega mucho por redes sociales, es ¿por qué de los 18 a los 28 años? En el pacto, digamos, de las juventudes que se está construyendo desde el gobierno nacional se definió como la edad de referencia hasta los 28 años y los 18, digamos que el umbral de los 18 es justamente para poder hacer el proceso del crédito y adquirir una vivienda, pues ser mayor de edad y por eso arranca desde los 18. También porque, y esto tiene una implicación importante y es que es en esa edad donde nosotros notamos un poco más las dificultades para poder hacer el proceso de adquisición. Digamos, imaginémonos a alguien de 21 años, 22 años, recién graduado de la universidad, que tiene un primer empleo, falta historial crediticio, tal vez el salario inicial no es tan alto, o que ya lleva unos, digamos, o que trabaja en el sector informal y que está mirando cómo organizar, cómo pagar sus estudios, trabajar, pero quiere y tiene el sueño de tener una vivienda. Entonces es como un segmento que nosotros vemos que las dificultades para poder acceder, tanto en condiciones de mercado laboral como en otras condiciones socioeconómicas, vemos que puede haber una más restricción. Ya digamos, personas de 30, 31, 32, 33, no notamos esas restricciones de acceso tanto como en ese segmento al que estamos haciendo referencia. Entonces ahí lo que nosotros queríamos es focalizar muy bien este beneficio, sobre todo este beneficio del Fondo Nacional del Ahorro. El resto de personas igual pueden acceder a nuestros subsidios. Ahorita si quieren más adelante ya detallamos un poco cómo esta política, estos jóvenes de propietarios también está articulada con los subsidios del gobierno nacional. Entonces si una persona tiene 30, 35 años, pues por supuesto va a poder adquirir una vivienda con los subsidios del gobierno nacional, pero pues en este caso sí ya no sería con jóvenes de propietarios. Perfecto. Bueno, Dani, todo tuyo el viceministro. Bueno, muchísimas gracias pues, por invitarme. Y viceministro, yo le quisiera preguntar, aparte de la edad, ¿cuáles son los requisitos para poder acceder a este programa? Para acceder a jóvenes de propietarios, el principal requisito es la edad. Estar entre los 18 y los 28 años. Entonces, alguien que tiene 25 años va a acceder a un crédito hipotecario, tiene el beneficio de jóvenes de propietarios, lo va a tener una tasa preferencial para poder acceder a la compra de vivienda. Tasas que van desde el 6.8%. Quiere decir que es una reducción en todos los segmentos, digamos, que tiene el fondo y en los distintos tipos de créditos que va otorgando, va a notar una reducción en su tasa de interés. Ahora, esto que no quiere decir que para acceder a los subsidios adicionales del gobierno nacional, ahí sí toca cumplir unos requisitos. Para vivienda de interés social, por ejemplo, ¿cuáles son esos requisitos para acceder a los subsidios de vivienda de interés social? Son 3 requisitos. Requisito número 1, no tener vivienda. Nosotros como ministerio le vamos a dar subsidio a alguien que no tenga una vivienda. Segundo requisito, no haber recibido un subsidio de vivienda. Si una persona ya recibió un subsidio de vivienda, pues no va a poder recibir otro subsidio de vivienda. Tercer requisito, ganar menos de 4 salarios mínimos. Ese es el cuarto requisito. Si alguien gana menos de 4 salarios mínimos, va a poder acceder a los subsidios. Entonces,
cuando uno junta el efecto de los subsidios del gobierno nacional con la reducción de tasas de jóvenes de propietarios, esa mezcla es lo que hace que se faciliten bastante las condiciones de acceso a una vivienda por parte de los jóvenes, y ahí es donde uno ve una reducción significativa en el valor de la cuota. Ahí de pronto, si quieren, vamos hablando un poco de los subsidios para contarles también algunos ejemplos de qué significa un joven que quiere acceder a una vivienda sin ningún tipo de apoyo versus un joven que gracias a los subsidios del gobierno nacional, más jóvenes de propietarios, va a poder adquirir. Entonces vamos a pasar al tablero, viceministro, pero antes, Dani, ¿tienes alguna otra pregunta? Bueno, pues sí, le quisiera preguntar si para el programa de los jóvenes propietarios existe como un límite o un monto máximo de la vivienda a la que uno pues quiera aplicar. Acceder. Para vivienda de interés social sí existe un límite en el valor de la vivienda, que son 150 salarios para las principales ciudades y 135 salarios para el resto de ciudades. ¿Eso qué quiere decir? Que uno se puede endeudar hasta máximo, digamos, el valor de la vivienda. Bueno, si tienes 10% inicial, el 90% de ese valor, entonces sí existe ese límite. Pero si una persona va a adquirir, digamos, un crédito mayor para un segmento novice, igual va a poder tener un beneficio a la tasa, digamos, en el marco de jóvenes de propietarios. ¿Qué no podría tener? El subsidio de Mi Casa Ya, y tendría que saltar al subsidio de la novice. Entonces, en este momento, como tal, no se restringió algún monto de crédito específico para poder acceder al beneficio de tasa. Okay. Esto es en toda Colombia, ¿cierto, viceministro? Porque a veces nos preguntan mucho si esto solamente cubre como Bogotá, Medellín, Cali. Este subsidio o, digamos, esta ayuda, este programa del Ministerio de Vivienda es para toda Colombia. Es para todo el país. Nuestra idea es que en todo el territorio nacional tengamos cada vez más jóvenes adquiriendo una vivienda. Bueno, yo creo que ahora sí entremos en materia del tema de subsidios, que también es un tema muy importante para todas nuestras audiencias que nos preguntan muchísimo. En el Fondo Nacional del Ahorro nosotros no otorgamos los subsidios, pero siempre trabajamos de la mano con el Ministerio de Vivienda, pues para que las personas que lleguen a financiar su casa tengan esta facilidad. Viceministro, ¿qué son estos subsidios? Si es cierto que existen, hay todavía mucho mito alrededor de ellos, ¿no? Que se cobran el gobierno por acceder a estos subsidios, que es muy difícil, que es solamente para determinadas personas. Cuéntenos un poco más de estos subsidios, viceministro. Estos subsidios yo creo que son esenciales en los procesos de adquisición de vivienda para las familias de más bajos ingresos. Y a mí me gustaría transmitirlo a través de un ejemplo. Vamos a imaginar a un hogar colombiano. Unos ingresos mensuales puede ser cerca del salario mínimo, tal vez un poquito más, 1 millón de pesos. Sí. Un hogar que gana 1 millón de pesos, uno dice, bueno, con todos los gastos generales que debe realizar, ¿cuál puede ser la capacidad mensual de ahorro? Y eso puede variar entre hogar, puede variar dependiendo del precio de la canasta familiar en distintas regiones, de los hábitos de consumo, y hay muchos factores que pueden impactar la capacidad de ahorro. Pero si uno dice va a ahorrar 100.000 pesos o 200.000 pesos, sabemos que es un esfuerzo financiero importante, porque además es una familia que viene pagando un arriendo, que tiene otros gastos. De hecho, yo creo que sería un ahorro significativo entre 100.000 y los 200.000 pesos. E imaginémonos que vamos a comprar una vivienda de 80 millones de pesos. Entonces, en un hogar que tiene unos ingresos de 1 millón de pesos, una capacidad de ahorro de 100.000, 200.000 pesos, para comprar la vivienda de 80 millones de pesos, pues va a requerir de cuota inicial, si le piden el 30, 24 millones de pesos. Entonces, para ahorrar 24 millones de pesos, de a 100.000 pesos, 100.000 en 100.000 pesos, va a requerir 20 años para poder tener lo de la cuota inicial. Una familia que viene pagando un arriendo, puede venir pagando un arriendo de 300, 400, 500.000 pesos. 20 años se va a requerir. Supongamos que tiene una capacidad de ahorro grande, 200.000 pesos. Va a requerir 10 años para poder tener lo de la cuota inicial. Y después, cuando reúne lo de la cuota inicial, va a pedir lo que falta del crédito, el pedazo que falta del crédito, y pues la cuota mensual puede que sea grande y definitivamente no tenga el cierre financiero.
¿Qué son los subsidios del gobierno nacional? Digamos, para esta familia que gana menos de 2 salarios mínimos, es que el gobierno de entrada le da 27 millones de pesos. Entonces, esa espera de 20 años pasa a ser espera de 0, ya tienen de la cuota inicial. De pronto le piden 2 milloncitos o 1 millón, como algo para completar un poco la cuota inicial, pero en términos generales ya le está dándole la cuota inicial. Pero también, ¿qué significa? Que aparte de eso, el valor del crédito, en este caso, en nuestro caso, que supongamos que si tiene 3 millones, sería 30 millones, una deuda de 50 millones, en la tasa de interés el gobierno le va a dar 4 puntos porcentuales. Es decir, que si la tasa es del 10%, ya la tasa no es del 10, sino del 6%. Eso en plata, ¿cuánto es? Puede ser más o menos unos 130.000 pesos a la cuota. Quiere decir que si la cuota era 400.000 pesos, la cuota le va a quedar en 270.000 pesos. Entonces, este hogar que tenía unos ingresos de 1 millón de pesos, que le tocaba ahorrar de 100 a 200.000 pesos para en 20 años, de 10 a 20 años, poder cumplir el sueño de tener una vivienda propia, lo va a poder hacer ya y va a poder sustituir el pago de su arriendo por el pago de la cuota de su vivienda. Y es por eso que ese mecanismo, las familias cada vez lo están demandando más. Por eso es que hemos llegado a los récords de asignación de subsidios. Cada mes estamos logrando muy buenos números y es porque es una gran oferta de valor para los hogares colombianos. Entonces, ese es el subsidio de Mi Casa Ya, 27 millones a la cuota inicial y 4 puntos a la tasa de interés para aquellas familias que ganan menos de 2 salarios. Para las familias que ganan entre 2 a 4 salarios mínimos, son 17 millones a la cuota inicial, 4 puntos a la tasa de interés. Y ese sería el beneficio a la tasa, digamos, ese sería el beneficio que se tendría en el caso de los que ganan de 2 a 4. ¿Y es fácil acceder a estos subsidios? Es muy fácil porque, primero, no requiere intermediarios, no requiere llenar formularios ante el ministerio, no requiere participar en sorteos, de pronto que digan, oiga, tenemos cupos limitados, entonces unos sí se lo ganaron, otros no. Digamos, no es un proceso aleatorio, sino es hogar que cumpla con los 3 requisitos, no tener casa, no haber recibido un subsidio y ganar menos de 4 salarios mínimos, por derecho va a tener acceso a su subsidio. Entonces, es tan así que, como tú bien lo decías, mira, el Fondo Nacional del Ahorro no da los subsidios, o sea, no hace el proceso de otorgación, pero alguien que vaya a comprar, que vaya a pedir un crédito con subsidio, prácticamente no tiene que hacer mayor cosa adicional, hacer lo mismo, ir al Fondo Nacional, acercarse a la oficina, solicitar su crédito, pedir subsidio y ya está. Eso es todo lo que tiene que hacer una familia. Entonces, en el proceso también del trámite es muy sencillo. Y de hecho ya también lo que hemos logrado es que a medida en que cada vez vamos otorgando subsidios y más subsidios, tanto las entidades financieras, los intermediarios financieros como los constructores van haciendo los procesos mucho más eficientes y eso nos sirve a nosotros para justamente poder otorgar una mayor cantidad de subsidios. Viceministro, y yo le quisiera preguntar, si uno no conoce mucho sobre el tema de subsidios, ¿cómo puedo saber cuál es el indicado para mí o para mi familia? Es chévere porque es solo uno. Si yo gano menos de 2 salarios mínimos, digamos, gano un salario y medio, recibo 27 millones a la inicial, 4 puntos a la tasa de interés. Si gano 3 salarios mínimos, algo así como 2.700.000, entonces recibo 17 millones a la inicial y 4 puntos a la tasa de interés. Entonces, es un subsidio, dependiendo de los ingresos, se tiene el subsidio y no es más. Entonces, mire que a la familia no le toca ponerse a elegir, comparar todo lo demás. Eso sí que puede hacer la familia. La familia elige con cuál constructora, cuál proyecto, cuál vivienda quiere comprar y con cuál intermediario financiero que quiere operar. Puede ser con Fondo Nacional del Ahorro, puede ser con cualquier otra entidad financiera. Eso es una decisión del hogar. Nosotros no interferimos en esas decisiones que toma el hogar. Si al hogar le gustó una casa más chiquita pero mejor ubicada, eso es decisión del hogar. Si le gustó de pronto un poco más alejada del centro de la ciudad pero más grande y mejores espacios, listo, esa fue la decisión del hogar. Entonces nosotros no interferimos en la decisión que tome el hogar. Viceministro, ¿y estos subsidios no bis qué son? Que siempre escuchamos que los subsidios son para las casas de interés social o para las casas de interés prioritario, pero este subsidio no bis, ¿qué es? Entonces, el subsidio no bis es para
Ese es en el marco de un programa de reactivación económica que se lanzó en mayo del año pasado. El señor presidente dijo, vamos a tener 200.000 subsidios, 100.000 para la vivienda de interés social, que fue lo que acabamos de hablar, y 100.000 para los que están en un rango entre ese mayor valor de la vida, 150 salarios, y 500 salarios, o 450 millones. Ahí cómo funciona el subsidio, también funciona muy fácil, y es, uno se acerca a la entidad financiera y le dicen, mire, para comprar esa casa a usted le toca una cuota de 1.300.000, porque son viviendas de mayor valor, entonces las cuotas son más caras. 1.300.000 o 1.5 millones. A eso usted le resta 450.000 pesos. Entonces, si es 1.5 millones, la cuota le queda en 1.050.000 y ya está. Ese es el funcionamiento del Fresh Novice. Es un apoyo de 450.000 pesos a la cuota mensual que paga el hogar durante 7 años. Viceministro, ¿y quiénes son, los que otorgan estos subsidios? ¿O uno se dirige a la constructora o por medio de las cajas de compensación, también pues el Fondo Nacional del Ahorro? ¿Cómo es? Eso es lo interesante. El que otorga el subsidio como tal, digamos que el acto administrativo, pues eso sale del Ministerio de Vivienda, y en el caso del Fresh Novice eso es una compensación del Banco de la República, recursos del Ministerio de Hacienda, y ese es como el mecanismo. Pero lo interesante es que la familia no tiene que hacer una solicitud de subsidio por separado, ni tiene que hacer nada de eso, simplemente elige su vivienda, se acerca o al Fondo Nacional del Ahorro o a cualquier otra entidad financiera, dice, oiga, mire, yo quiero comprar esta casa, entonces coloquemos un ejemplo, una casa de 200 millones, tiene el 60 de la inicial, entonces llega al Fondo Nacional del Ahorro, llega a una entidad y dice, oiga, mire, yo ya tengo 60 de la inicial, voy a comprar esta casa, me faltan 140, ¿cuánto me queda la cuota? Y le dice el banco, mire, la cuota le queda en 1.5 millones, pero con el Fresh Novice pues le va a quedar en 1.050.000 durante 7 años. Automáticamente recibe. Entonces, y automáticamente cuando va a la entidad financiera o al Fondo Nacional del Ahorro, ahí le dicen, oye, ¿usted cumple o no cumple con los requisitos? Todo está sistematizado, todo está información en el back que funciona muy bien para que la familia no enredemos a la familia, sino que para que la familia pueda tomar la mejor decisión, sepa cuáles subsidios puede acceder y lo haga ahí mismo. Perfecto, pues yo creo que, viceministro Carlos Ruiz, muchísimas gracias por su tiempo. Creo que vamos cerrando este podcast. No sé si quiera usted enviarle un mensaje, una recomendación a esos jóvenes que se quieren proyectar y que quieren pues convertirse en propietarios. Claro que sí. Miren que sin ninguno de estos apoyos, para un crédito de 100 millones, la cuota es más o menos de 1 millón de pesos. Si un hogar, un joven quisiera adquirir una vivienda sin ningún apoyo, le queda la cuota en 1 millón. Si nosotros sumamos el efecto de Mi Casa Ya, de los subsidios, el efecto de jóvenes propietarios, la cuota es alrededor de entre 300 y 400.000 pesos. La reducción de casi el 70%, del 60 al 70% en el valor de la cuota mensual. Entonces yo creo que por estas facilidades toca aprovecharlas. Es una gran oportunidad para adquirir una vivienda, para cumplir el sueño de tener una vivienda propia. Y el gobierno nacional dispone de esos instrumentos para que justamente puedan hacer ese proceso de adquisición. Entonces la invitación es a conocer la oferta, elegir la vivienda, programarse para comprarla. Estos subsidios siguen hasta el próximo año, hay que programarse porque uno entiende que no es una decisión de un día para otro, pero no importa. Uno puede comprar una vivienda que de pronto se va a terminar en marzo del otro año, en junio del otro año. Puede ir haciendo un ahorro programado, si no tiene cesantía, si no tiene empleo formal, lo puede hacer a través de un mecanismo de ahorro voluntario contractual. Nosotros hemos visto, si no tiene un fiador, el fiador puede ser el Fondo Nacional de Garantías, ahí tenemos también disponibles las garantías. Hemos visto como todas esas condiciones que de pronto pueden restringir el acceso a las viviendas para que justamente puedan acceder. Yo creo que hay muchas familias que lo están logrando, de hecho muchos jóvenes que actualmente lo están haciendo, pero la idea es que sean muchos más y que sean unos protagonistas de la política de vivienda. Claro que sí, viceministro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Daniela, muchas gracias por tus preguntas y trasladar pues todas las dudas que tienen los jóvenes. Y bueno, esto fue FMA Te Enseña Podcast. Los esperamos en una próxima emisión. No olviden dejar sus comentarios en nuestra cajita de abajo y de nuevo a nuestros invitados, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, chaitos. Chao, viceministro, gracias.